Segunda de Timoteo 3:1 dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlo obediente a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseo. Dichas mujeres siempre van detrás de nuestra enseñanza, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Hay un adagio muy popular de la gente hoy día, y es: el mundo se está acabando. Ayer hablaba con un pastor, teníamos un momento de conversación, y me dice: esto se está acabando. Esa es la frase que oímos a cada rato. Aún el mismo inconverso percibe algo. El que no tiene a Cristo dice: esto está feo, esto está como nunca ha estado. Si uno busca señales existen desde que el Señor se fue al cielo. Pero en el libro de Romanos, el capítulo 1, donde vamos a tener nuestro tema en esta mañana, del verso 18 al verso 32, en los versículos 16 y 17 de Romanos, capítulo 1, Pablo planteó el tema central que iba a tratar en esta carta. Ahora, en Romanos capítulo 1, verso 18, él comienza a desarrollar este tema en detalle. Entonces, lo primero que Pablo quiere hacer es comprobar la necesidad que todo ser humano tiene de la salvación divina. O sea, cómo yo percibo la salvación divina. Este tema pareciera encaminado o direccionado a hablar del inconverso. Pero cuando yo estaba estudiando esto anoche y hoy en la mañana, yo pude percibir algo interesante, y es el hecho de que habla más al cristiano que al impío. ¿Por qué razón, pastor? Porque el inconverso se entiende. Por ejemplo, usted puede entender que un caballo, una vaca, un chivo e incluso una gallina coma hierba, pero usted no podrá entender nunca por qué un ser humano come hierba. ¿Qué diría usted? ¿Está loco o endemoniado? El único ser humano que se registra en la Biblia que estuvo ahí como un animal fue Nabucodonosor. Pero eso fue un juicio de Dios, la ira de Dios. Entonces, entendiendo esto, yo puedo comprender el inconverso, las actitudes, pero no en el cristiano. Porque la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre de qué? Libre del pecado. Porque es interesante, hermano, y quiero ver la necesidad del hombre pagano. Es interesante notar que en las primeras tres partes Pablo menciona tres maneras diferentes que Dios se ha revelado al ser humano. Una de ellas a través de la creación. Eso lo encuentra en Romanos capítulo 1, verso 20. No lo vamos a leer porque quiero avanzar. Número 2, a través de la conciencia. En Romanos capítulo 2, verso 14 y verso 15. A través de la conciencia Dios se le manifiesta al hombre. El hombre en la creación, aún el inconverso, sabe que hay algo sobrenatural. Que esto no lo hizo una teoría
que esto no fue como esa anterior evolución, una explosión cósmica, que se yo, y no, aquí tiene que haber un poder sobrenatural. Amén, tiene que haber. Ahora, la conciencia es otra de las cosas en las cuales Dios trabaja con el hombre. El hombre hace algo malo y se siente mal. Por eso es que muchos, aunque siendo inconversos, piden perdón, porque se sienten mal. Y a través de la ley escrita, o sea, de la Biblia. Hay gente que no cree en la Biblia, pero hay gente que sí cree en la Biblia, aunque no vengan a la iglesia. Y es triste que a veces los inconversos creen más en la Biblia que los mismos cristianos. Porque hay inconversos que leen más Biblia que los cristianos. Alabado sea Dios. Esta mañana yo quiero hablarle a su conciencia. Ahora, el pensamiento central de Pablo es que a pesar de las diferentes maneras en que Dios se revela al ser humano, el hombre no se ha sometido a la revelación divina. Al contrario, se ha rebelado contra la revelación. Se ha rebelado contra la revelación. Entonces, esta reacción frente a la revelación divina es lo que ha colocado el hombre, y escuche bien, lo ha colocado bajo la ira de Dios. Entonces, el resultado de esto es la necesidad de la salvación del hombre. O sea, el hombre necesita ser salvo. Yo necesito ser salvo. Amén. Yo soy pecador. Todos los días cometo algún error, sea por hecho o sea por comisión u omisión. Ahora, la revelación de la ira de Dios. Vamos al versículo 18 del libro de Romanos, capítulo 1. Capítulo 1 de Romanos, verso 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Oiga bien, desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia. Aquí hay dos palabras que nos deben interesar mucho: impiedad e injusticia. De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, ¿por qué el tema, hermano? Yo realmente, y algunos que han conversado conmigo, están asustados de lo que está sucediendo. Mire, se ha abierto un gran espacio para la inmoralidad en este mundo. El viernes hablaba un poquito de eso y ya usted ha oído las noticias, pero ¿dónde raya? Yo no sé si es cuestión de la gente que escribe en Facebook, bobería o qué sé yo, pero aún hasta hay un país, no recuerdo donde quieren legalizar el matrimonio entre personas y animales. Leí ayer que un alcalde de una ciudad se casó con una lagarta. Una mujer se quiere casar con un perro. Ahora hay otro país que van a legalizar la pedofilia. Otro país quiere legalizar el matrimonio en Turquía, por allá, entre hermanos de sangre. Usted no tiene idea lo que está ocurriendo en el mundo. Por eso es que usted no debe perder tiempo. Por eso es que usted no puede estar en casa viendo la televisión mientras hay culto en la iglesia. Yo no estoy diciendo que por ver televisión un día de culto usted se va a ir al infierno. Yo no estoy diciendo eso, pero tiene muchas posibilidades. Entonces, este versículo Pablo mencionó: en el Evangelio hay una revelación de la justicia de Dios. Una revelación es necesaria porque hay otra revelación que en ese mismo preciso momento se está dando. Y Pablo se refiere a esta revelación ahí en el versículo 18, donde dice: porque la ira de Dios se revela. La ira de Dios. Mire, ¿cuál es la naturaleza de la ira de Dios? Porque hoy día hay muchos que predican del amor, que Dios nos ama, y Dios te quiere bendecir, y Dios te va a dar, y Dios te va a prosperar, y tú estás en la bendición, y mañana te levantarás. Y a la gente le gusta oír eso. Y mañana te levantarás, y alguien tocará tu puerta, y cuando abra tu puerta encontrarás un super hecho ahí. Bueno, se ocurre, gloria a Dios, pero si no ocurre, tengo que levantarme temprano a ir a trabajar y buscar el pan nuestro de cada día. Amén. Entonces, la gente quiere ese tipo de mensajes, y yo me gozo porque el viernes, casualmente, yo mencionaba aquí que yo iba a predicar hoy sobre un tema parecido a lo que estaba mencionando referente a esto. Precisamente vengo pensando en este pasaje desde que estaba acá en Taimatí, ¿verdad? En una mañana agarré y estaba leyendo este pasaje.
Y luego ayer, el día de ayer, sí, correcto, abro el Face y encuentro un pensamiento de David Wilkerson que decía que en los últimos días ya no se predicaría de infierno, ya no se predicaría de juicio, ya no se predicaría de pecado, más se predicaría de prosperidad, de bendición y de muchas cosas. Y eso hace años que él lo dijo y se está cumpliendo. Porque nuestras iglesias quieren oír cosas buenas, sabrosas. Hermanos, no hay cosa más sabrosa que pueda decirse que si tú no andas en pecado y andas en santidad, la bendición de Dios te seguirá todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la realidad. Yo no tengo que decir de ti que Dios te va a decir que te va a dar un carro, que te va a dar esto, que te va a dar aquello, para que tú creas que lo vas a recibir. Tú tienes que estar seguro que si tú vives para Dios, Dios se ocupará del carro, de la casa, del dinero, se ocupará de tus hijos, se ocupará de todo lo que tú necesitas. Eso no te lo tiene que decir nadie. Entiéndase. Entonces, antes de seguir con este tema, es importante aclarar lo que Pablo quiso decir con la ira de Dios. Lo primero que hay que decir es que existe una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. Hay una gran diferencia. Vamos a hablar de la ira de Dios. La ira de Dios generalmente es un sentimiento pecaminoso, porque implica la pérdida de control. Eso es la ira del hombre. Por eso es que la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué es la ira del hombre? Es un descontrol emocional. Alguien te hizo algo y tú reaccionas. ¿Cómo? Con la boca. Y hablas y dices sin verificar si es cierto o es falso. Y mucha gente trata de implicarte en sus pecados. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen muchos? Hoy van a la iglesia y se enojan con Dios, pero le echan la culpa al diácono, al músico y al pastor. No, es que no me cae bien, es que no me gustó aquello, no me gustó lo otro. ¿Qué culpa tiene Dios de que tú hagas o no controles tus emociones? Pase lo que pase, tú tienes que mantenerte firme, porque fiel es el que te llamó y no es el hombre el que te trajo, fue Dios quien te trajo. Y mientras Él esté en el trono hay esperanza, gloria a Dios, pero no actúa en la ira humana. Pérdida de control, un enojo desenfrenado, un capricho. Ahora, ¿qué es la ira de Dios entonces? En el caso de Dios, su ira nunca tiene elementos pecaminosos que existen dentro del hombre. Según la Biblia, la ira de Dios es su reacción justa y santa contra el pecado. En una ocasión, los siervos de Dios, sacerdotes del Señor, se habían volteado y habían ido a favor de los dioses paganos. Dios saca a un hombre y le dice: quiero que hagas algo, estoy enojado. Agarra a todos esos sacerdotes y dígale que se vistan con ornamentos sagrados, porque hoy hay gran fiesta a Baal. Y métalos a todos en el templo y cierre la puerta. Entre con su espada y mátelos a todos. Y si alguno escapa, tú pagas con tu vida. Dios mío. ¿Tú te imaginas que a ti te den esa orden? El hombre cerró la puerta, todo el mundo vestido para hacer un sacrificio Baal, y él entra con su espada y Fue un concierto de espada y los aniquiló a todos. El pueblo peca contra Dios frente a Moisés. Dios aparece en el tabernáculo y le dice: apártate que los voy a consumir a todos. ¿Venía Dios desenfrenado con una ira violenta? Sí, pero no había pecado en él. Y les voy a explicar por qué. Porque la ira de Dios es su reacción justa y santa
contra el pecado. ¿Tú sabes por qué Dios no nos consume? ¿Y tú sabes por qué Dios no nos mata cuando fornicamos, adulteramos o hablamos contra otro hermano? ¿Sabes por qué no nos mata? Porque cuando Él está a punto de matarnos, aparece el Hijo de Dios y le enseña sus heridas y le dice: tranquilo, yo pagué por Él, yo pagué por Él. Por eso es que Juan dice: hijitos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Por eso es que no nos consume. ¿Por qué no caemos muertos aquí cuando andamos en pecado y ministramos supuestamente la gloria de Dios? Porque ahí está la justicia todavía de Dios, está la misericordia, está el Dios sentado en el trono. Pero hermano, tenga cuidado, porque Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor también. Hay momentos en que la justicia de Dios aparece y se revela por medio de la ira de Dios. Este tiempo en que vivimos va a ser un tiempo crucial, hermanos. Este no es un tiempo para mirar qué me hicieron, qué no me hicieron, qué dijeron, qué no dijeron. No es un tiempo para mirar si me aman o no me aman, si me visitan o no me visitan, si me saludan o no me saludan, si me aplauden o no me aplauden, si me levantan o no me levantan. Este es un tiempo solamente de estar en meditación, de rodillas, delante de la gloria de Dios, pidiendo misericordia y oportuno socorro para el día malo en que estamos viviendo. Hermano, la iglesia no puede seguir como está. La iglesia tiene que manifestarse. ¿De qué manera? En oración, en ayuno, en ruego, en congregarse, en buscar el rostro de Dios, porque no hay tiempo que perder. No tengo tiempo para otra cosa, hermano. Observe el mundo. Hay desesperación en los gobiernos, no saben qué van a hacer con esta sequía, con este verano. Algunos dicen que se va a extender hasta octubre, septiembre, por allá. Yo no sé hasta dónde se extienda, yo no sé lo que suceda. Lo único que yo sé es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo lo único que sé es que si vivo en el temor de Dios, Él tendrá cuidado de mí y de mi familia. Yo no sé más nada, hermano, yo del tiempo no sé nada. Esta señora que habla del tiempo y dice: ahora lluvia y vino sol, ahora sol y viene lluvia, porque ella no determina lo que va a ocurrir. El que está sentado en el trono es el que dice qué va a pasar y qué no va a pasar. Y como yo soy su hijo, aleluya, y Él me ama y su misericordia está sobre mí, Él tendrá cuidado. ¿Por qué digo esto? Porque Romanos 6:23 lo dice: la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, la ira de Dios es simplemente la aplicación justa de la ley de Dios a los que han transgredido la ley. Miren lo que dice Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo pensaba, mientras yo preparaba este tema, en este versículo, yo quiero que lo escuche detenidamente, no lo busque, escuche. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y yo meditaba en algo y digo: Señor, entonces yo estoy bien porque yo creo en ti. Pero me viene un versículo a la memoria que dice: el diablo también cree y tiembla. Y tiembla. Nosotros creemos y no temblamos. El temblor es sinónimo de terror, de temor, de respeto. Y luego el Espíritu me dio otro versículo cuando Jesús le habla a los discípulos y le dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? Dios. Y regreso al versículo y digo: santo, es que esto nada más no es creer. La gallina todos los días se levanta y dice: y le agarran el pescuezo, se la tuercen y se la comen. El asunto no es creer. El asunto, hermano, es que si creemos en lo que Él nos ha dicho y lo hacemos, no estaremos bajo la ira de Dios.
Entonces el cristiano tiene que determinar y decidir un cambio completo en la vida de él. Efesios 5:6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Muchos predicadores y falsas doctrinas atacan la doctrina de la ira de Dios y dicen: Dios, no, eso es mentira. Dios es bueno, eso está dentro del carácter de Dios. Dios es un Dios amoroso, esos son los atributos de Dios. Eso no es cierto, hermano, esa no es la realidad. Si Dios no sintiera indignación por la pecaminosidad humana, Él no sería un Dios bueno. Porque no es posible que Tomás va a vivir 50 años casado con la misma mujer. Dice que más, dice. Y Dios lo va a ver igual a él que a Pablito, que tiene 30 mujeres en el barrio. No sería un Dios bueno, sería un Dios malo, porque Él está haciendo partícipe de las cosas de los demás. Por eso, Tomás, vivir 50 años casado con la misma mujer sin serle infiel, tiene recompensa de parte de Dios. Y la recompensa más grande no es el carro que viene, o la casa, o el dinero, o el empleo. La recompensa más grande, Tomás, es que no estás bajo la ira de Dios, sino estás bajo la misericordia de Dios. Y bajo la misericordia de Dios ocurren cosas grandes, ocurren cosas poderosas, ocurren cosas misericordiosas, porque en esa misericordia Él es mi pastor y nada me faltará. Oh, gloria a Dios, que alabe la gloria a Dios por eso. Alguien que diga gloria a Dios. Y ahí entendemos lo que es la ira de Dios y la ira del hombre. La ira de Dios reacciona con un sentimiento pecaminoso, pero la ira de Dios reacciona con un sentimiento de justicia, que es la diferencia que existe. Entonces, se tiene indignación contra toda perversidad, es una virtud del hombre. ¿No tiene amor? O sea que, en otras palabras, la reacción de la ira frente a diferentes cosas, dependiendo de qué es un atributo del ser humano y un atributo de parte de Dios. Es la provocación de la ira de Dios. ¿Qué es lo que ha provocado la ira de Dios? Pablo, en el verso 18, vaya conmigo, menciona dos cosas. Primero, la impiedad. Tenemos que tener mucho cuidado con estas palabras. ¿Por qué tener cuidado con estas palabras? Porque a veces caemos en ellas sin darnos cuenta. Amén. Sin darnos cuenta. Verso 18 de Romanos capítulo 1. Dice que la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad. Note bien esa expresión que el apóstol escribe. ¿Lo tenemos? Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Allá en su Biblia dice impiedad. Ahora, en este texto, la impiedad viene del original acebeia. Pero a su vez esa palabra proviene de la raíz acebes, que significa falta de reverencia. En otras palabras, falta de respeto. O sea, me preguntaba yo, entonces un cristiano puede ser impío o vivir en impiedad. Sí. Y eso es lo que me sacude a mí esta mañana. Porque a veces uno hace cosas que son características de la impiedad. Y nosotros
atacamos al impío de la calle, esos son hijos del diablo, esos son unos impíos. Pero la impiedad descrita en este texto tiene que ver con la falta de reverencia. Nosotros somos irreverentes. Al ser irreverentes, estamos cometiendo impiedad, y la ira de Dios está sobre el que comete impiedad. Por eso es que el cristianismo es más que sentarse en la iglesia ahí donde usted está. El cristianismo es más que pertenecer a una membresía o reconocer, yo soy miembro, yo soy maestro, yo soy pastor, yo soy líder, yo soy aquello, yo soy lo otro. Es vivir una vida que agrade al Señor. Usted no tiene que agradar a nadie, usted tiene que agradar al que lo tomó por soldado. La Biblia dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, esta palabra resalta el hecho de que todo pecado humano es una afrenta a la majestad de Dios. Cuando tú odias a alguien, cuando tú no le hablas a alguien, cuando tú no soportas la presencia de alguien, hermano, yo no sé cómo hay cristianos que pueden dejar de hablarle a otro. No le habla por algo que le hizo, por algo que dijeron, por algo que le señalaron. No le habla. Mire, hermano, tenga cuidado, porque la ira de Dios se revela desde el cielo sobre toda impiedad. El cristiano vive en un mundo convulsionado, que en cualquier momento la trompeta va a sonar. En cualquier momento. Yo, la verdad, hermano, estoy, no sé si la palabra es asustado, espantado con lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo más en la iglesia que en el mundo. Porque hay una señal latente que dice que los últimos días serían como Sodoma y Gomorra. Yo estaba estudiando sobre este pasaje más adelante. No traje el estudio porque estoy concentrado en otro tema. Pero cuando ahí habla de la inmoralidad sexual, por ejemplo, la cultura grecorromana, que tiene que ver, es en los tiempos que escribe el apóstol a la iglesia en Roma. Él habla a los gentiles y habla a los judíos. Y él habla de hombres que dejaron el uso contra la naturaleza. Era muy común en Roma la pedofilia. Ahora, eso era llamado homosexualidad. Lo que decía que los hombres adultos podían tener relaciones homosexuales con adolescentes. Pero cuando él ya pasaba de la adolescencia a una edad más alta que la juventud, él ya no podía tener relaciones con ese muchacho. No necesariamente eran homosexuales como los gays de hoy día, que se visten y que proliferan a los cuatro vientos que ellos son gays y que a ellos hay que respetarlos y que ellos merecen su espacio y que no hay que discriminarlo, como se diga la cosa esa. ¿Me explico? Entonces, en ese tiempo Pablo escribe esta carta. El apóstol escribe esta carta. Y habla bien claro porque él está encaminado a que los cristianos de esa época, que viven en esa época, aprendan en medio de un mundo lleno de pecado a vivir justa y piadosa delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el clamor que debe haber en la boca de los predicadores hoy día, de los pastores hoy día. Llevar a la iglesia a una común salvación, a entender que el pecado está a la puerta, que el adulterio está esperando de allá afuera. Ahí apenas te bajas de tu cama y te está esperando. La mujer que lleva cargada de pecado al hombre o viceversa. Los jóvenes que hoy día están desenfrenados, pero en medio de esa perversidad puede levantarse una iglesia fuerte, puede levantarse una iglesia con temor de Dios, puede levantarse una iglesia que habla, que dice al mundo que aunque el mundo se venga abajo, hay un pueblo que va a permanecer de pie, incólume, sin pecar, sin dar el brazo a torcer, siendo ejemplo en la comunidad, siendo ejemplo en la universidad, siendo ejemplo en el colegio, en la escuela, siendo ejemplo en el trabajo y con todo mundo. No podemos tener doble moral como el político tradicional panameño. No podemos. Esos mismos políticos que acusaban a los políticos de Martinelli que eran ladrones, hoy varios han sido descubiertos en este gobierno. Eso se llama doble moral.
poder de convencer con las artimañas del error. Por eso es que el cristiano tiene que pedirle a Dios sabiduría, inteligencia, conocimiento. Tiene que aplicar lo que conoce y lo que entiende, lo tiene que aplicar sabiamente. Hay que, hermano, en este tiempo hay que saber vivir. Usted tiene que aprender a vivir con su hermano, aunque le caiga mal. Oh, santo Dios, yo no puedo soportarlo. Pero ayúdate, Dios. Ay, qué cosa más difícil, hermano. Levante su mano y diga: Señor, ayúdame. Yo no quiero estar bajo la ira de Dios, hermano. Yo no quiero estar bajo la ira de Dios. Todo pecado es un insulto dirigido directamente a Dios por parte de un hijo de Él. A mí me duele cuando mis hijos pelean. Tengo dos en la casa ahora. Me duele cuando entre ellos se dicen cosas duras y tengo yo que intervenir. Y casi le saco la correa o el primer palo que encuentro por él para someterlos. No he tenido necesidad de eso, gracias a Dios. Pero eso duele, eso golpea. Imagínate, Dios, cómo nos ve a nosotros cuando entre nosotros mismos nos herimos, nos empujamos, nos mordemos, nos pateamos. Cuando entre nosotros mismos no existe la misericordia. Cuando nosotros mismos pasamos por encima de otro para lograr nuestro propósito. Cuando nosotros mismos, en vez de reconocer nuestra falta, embarramos a otro para traer sobre él cosas que no tiene por qué pagar o por qué enfrentar. Dios es un Dios bendito por los siglos de los siglos. Y la otra palabra que dice en ese verso dice la injusticia. Y la injusticia viene del original adikia. Ese a su vez viene de otra raíz, adikos, que significa falta de justicia. No observar el orden establecido. Malo, malvado, traidor. Ese es el carácter de los hombres de los últimos días. No reconocen la autoridad. El orden que Dios establece un orden, es un principio. Romanos 1:29 dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Eso es injusticia. Eso es cuando practicamos la injusticia. Cuando somos altivos. No me da ganas de reconocer mi error. Yo voy por encima de quien sea. Es que le voy a decir su verdad en su cara para que respete. Esas son nuestras actitudes que son injustas delante de Dios. Cuando la Biblia dice, hermano, claro, dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Inventores, hay gente que son inventores de males. Hermano, yo he descubierto, hermano, tirándole una cáscara al otro de guineo, a que se revale, ese es un trancazo, para después decirle, si tú hablas, yo hablo. Porque quiere que le tape lo de él también. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Desobediente a los padres. Hay jóvenes que son desobedientes a los padres. Desleales. Vamos a cambiar esto porque está que me peluco aquí, hermano. Que Dios mi Padre, en el nombre de su guarda mi corazón, Señor. Esta palabra resalta el hecho de que el pecado es también una violación contra el orden que estableció por Dios. Hermano, eso es lo que se mueve en el ambiente hoy día. Eso es lo que está a la orden del día. Eso es la carga de demonios que hay allá afuera. Eso es la carga de demonios que ha sido desatada en el Apocalipsis, en la escatología.
final, cuando uno estudia esos acontecimientos finales, que en realidad es lo que es la escatología, uno encuentra un texto en el libro de Apocalipsis que dice que va a haber un gran terremoto en esta tierra cuando ya la iglesia no esté, y de esa tierra que se abre saldrán unos demonios con cuerpo de persona, de león, dientes afilados y una cola de escorpión con un aguijón, para atormentar a los hombres en esta tierra durante alrededor, creo que son 7, 8, 9 meses, no sé cuánto tiempo, no recuerdo exactamente. Y dice que estarán en la tierra, andarán por ahí, la gente lo verá, la gente lo sentirá, hermano. Y cuando uno lee eso, uno le da escalofrío. Sin embargo, a veces uno tiene actitudes que te pueden dejar en esta tierra, porque no hay una segunda vuelta, o te vas en la primera o no te vas. Entonces el Señor le escribe a través del apóstol a la iglesia esta, a los romanos, a los gentiles y a los judíos, porque Dios está interesado que la iglesia viva como debe vivir. Amén. Ande como debe andar. Entonces todas esas cosas, no puede haber injusticia, no debe haber injusticia en la iglesia del Señor. El primer aspecto negativo del pecado es que es una falta de respeto a Dios. Cuando tú pecas, tú no respetas a Dios. Cuando un hijo hace algo que el padre le dijo que no hiciera, no respeta a su padre. Y la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra. ¿Eso qué significa? Que el hijo irrespetuoso, el hijo que no honra a su padre, no va a vivir mucho tiempo en esta tierra. Así de sencillo. Hay hijos cristianos que encaran a su papá. Lo que te pasa, tú me respetas a mí. Parece que tú estás oxidado, ese era tu tiempo. Ahora yo vivo otro día de vivir mi vida. Cristianos. Y luego vienen y ministran la gloria de Dios. Y luego salen a evangelizar por ahí. Esto hay que decirlo. Esto hay que decirlo. Hay que decirlo porque no podemos seguir aplaudiendo cosas que a Dios no le agrada. Porque al final del texto, voy a adelantarme un poquito. Hay otro texto que me sacudió un poquito que dice: estos no solo lo hacen, sino que se complacen con los que lo practican. Esta es la característica más seria del pecado humano. Yo siento que el pecado también afecta a los seres humanos, pero eso está en un segundo plano. Hoy día es importante enfatizar el primer aspecto de la pecaminosidad del hombre, porque la iglesia corre el peligro de perder esto de vista ante la tendencia antropocéntrica del mundo contemporáneo. ¿Qué significa antropocéntrico? Es cuando el hombre es el centro del todo. Yo tengo que decir esto con temor y temblor, con mucha reverencia, pero con mucha realidad. Hoy día hay muchas iglesias que giran en torno al pastor. Él es la máxima figura. Él es, y no hay otro como Él. Cuando nosotros entendemos que el único que murió por la iglesia está sentado en el trono de la gracia. Amén. Y hay muchos que creen que si ellos no están, no sucede nada. Hay muchos que piensan que si me sacan, se acabó esto. Mira, Dios le demostró a los predicadores, a los pastores, y le dio un ejemplo clarito, ejemplo con Elías. Que descienda fuego y ¡fum! Descendió fuego. Agarró 400 profetas de Baal y los degolló. Y el hombre estaba bravo y aparece una mujer ahí: lo voy a matar mañana te corto la cabeza a ti también. ¿Y qué hizo Elías? Salió huyendo. Patita, ¿para qué te quiero? Y se metió en una cueva y Dios aparece. ¿Tú qué haces aquí, Elías? ¿Tú no estabas predicando allá? Yo te mandé a predicar allá a Isabel y a Cabi, no, Señor, es que tuve un vivo celo, porque esta vieja está matando a todos los pastores, lo está matando. Mira que en la asamblea de Dios no hay ninguno. Mira, no hay ninguno en la asamblea de Dios, ni los cuadrangulares, ni aquello, mira, y solo yo he quedado. Así que yo me escondí, porque tú sabes, ¿no? Yo voy a darle para adelante, pero voy a meterme por acá un poquito.
chuleta, se metió en un serio problema. Y el Señor lo queda mirando y le dice, ah, sí, yo no sabía eso. Pues yo te voy a decir algo, Elida. Salga de esa cueva amigo, descienda por su camino. Esto es espiritual, Dios desciende por tu camino. Y ve allá y vas a ungir a Jehú por rey de Israel, y otro rey que iba a ungir a Hazael por rey de Siria, y vas a ungir a Eliseo, profeta, en tu lugar. Tú estás botado fuera. Si tú crees que tú eres el único, yo me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Poderosa palabra para nosotros, los predicadores, los pastores, que creemos que si yo me muevo, nada va a suceder. Hermano, cuando yo me muevo de aquí, va a ser esto mejor, porque entonces dice, papá, voy yo ahora me toca a mí. Y cuando Él aparece, la gloria de Él desciende. Bendito sea el nombre del Señor. Me encanta eso, porque no somos imprescindibles. Hay 3 aspectos de la revelación que Dios debemos llegar. Primero, la revelación general por medio de la creación. Eso lo mencionamos. La revelación especial en las Escrituras, y la revelación personal cuando Dios aplica esa revelación al individuo por la obra del Espíritu Santo. Pablo aquí se limita a hablar de la revelación general y lo hace bajo 3 puntos. Primero, el hecho de la revelación. Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Entonces, hay ciertas cosas acerca de Dios que todo ser humano debe saber, aún los inconversos, que no han tenido acceso a esa revelación especial que Dios impartió en el Antiguo Testamento al judío. Así que, ¿qué verbo utiliza Pablo aquí? Él utiliza el verbo faneó, y esta palabra se usa en la revelación que dice en 1 Juan 1:2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Yo quiero que usted me levante la mano con esta pregunta que voy a hacer. Por favor, no me deje la mano abajo, porque voy a entender entonces que usted está del otro lado y no del lado de nosotros. ¿Cuántos aquí están seguros? Seguro, 100% seguro que hay una vida eterna en Cristo. A la vez humana. Entonces, ¿por qué juegas con tu salvación a veces? ¿Por qué? ¿Por qué pasas 2 o 3 días y no le hablas a tu mujer? ¿Por qué golpeas psicológicamente a tu esposa? ¿Por qué miras lo que no debes mirar? ¿Por qué hablamos lo que no debemos hablar? ¿Por qué vivimos airados contra alguien? Si tú sabes que en la noche siguiente puede tocar la trompeta y fuera, se acabó. Porque hemos ofendido, vivimos bajo esa impiedad que es irreverencia y respeto al temor de Dios. Pero la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No es el miedo que tú puedas tener con un diácono que te ve, ay, me va a ver y me escondo. O el pastor, a mí el carro del pastor, el carro del pastor se tiene al final, arriba y abajo, es blanco, es una flor, tiene esto, tiene lo otro, mucho, que ahí viene. Mire, usted tenga la seguridad de algo. Es posible que yo lo vea haciendo algo malo, y por la vergüenza que yo siento, yo le voy a dar la espalda y me voy a ir. A lo mejor después le digo, que yo te vi en tal lugar, así, estaba vestido, así, y te voy a decir. Pero usted tiene que tener temores de Dios. Porque el mismo Señor le dijo a los discípulos, no tengáis temor al que puede matar el cuerpo, pero al alma no le puede hacer nada. Más bien temed aquel que puede agarrar el cuerpo y el alma y lanzarlos al lago de fuego. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, si nosotros esa revelación
del Señor se nos manifestó, que es la vida eterna. Yo voy a mantenerme porque hay vida eterna. Yo puedo estar enfermo, al borde de la muerte, con una enfermedad terminal, pero yo te voy a decir algo, como dice la gente por ahí, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Este cuerpo resistirá hasta un punto, pero después de ahí, si me mantengo mirando al invisible, viene la vida eterna, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde no hay angustia, donde no hay enfermedad, donde el pecado no existe. Vamos a estar en la vida eterna con Cristo. Hasta este punto, levanten la mano el que ha aprendido algo esta mañana. Si no, empiezo de nuevo. ¿Cuántos aprendieron algo? Levántenme la mano. Lo felicito, porque yo también he aprendido bastante. Y si hay algo que yo le salgo huyendo, y he prometido salir huyendo, hermano, es el infierno. Y vaya, nada, yo voy en la primera vuelta. Como también de la revelación personal. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tu Dios era, y me los diste, y has guardado tu palabra. Ahora, la dirección del apóstol, de la carta o de la revelación, es hacia el cristiano. El cristiano conoce el nombre del Señor. Hasta los inconversos tienen un precio de la sangre. Cristo tiene poder. Sí. Así que aquí se usa la revelación general. Salmo 19, del 1 al 4, usted puede leer eso con calma en su casa. Podemos notar aquí dos cosas referentes a la revelación. Primero, esta manifestación es algo accidental en la creación, más bien es producto de la voluntad y la acción de Dios. ¿Cómo ocurre eso? A Dios le plació revelárnosla a nosotros. Alabe a Dios por esto, hermano. Amén. A Dios le dio la gana. A Dios le dio el gusto, el placer de decir: esta gente son pecadores, esta gente me van a traicionar, esta gente hoy estarán conmigo, mañana no están conmigo, pero no importa, yo les voy a revelar a ellos la salvación, les voy a revelar la vida eterna, les voy a revelar dónde pueden alcanzar esa vida, y no los manifestó, porque esa fue la voluntad infinita de Dios. Así que también debemos observar que esta revelación ha sido dirigida específicamente a los hombres. Y segundo, el contenido de esta revelación. Pablo aclara que la revelación de Dios a través de la creación consiste en la manifestación de ciertos aspectos invisibles. Y él lo dice así: su eterno poder y deidad. O sea, la procedencia. La creación pone en claro ciertos aspectos de los atributos de Dios. Así que esta revelación ha sido permanente y continua. Dios se nos sigue manifestando. Dios nos sigue hablando. Dios nos sigue enseñando. Así que, ¿cuál es el resultado de la revelación? Y aquí concluyo. Dice, de modo, capítulo 1, verso 20 de Romanos, dice: de modo que no tiene excusa. Cuando tú permites que yo quiero hablarle claro a la iglesia, porque yo no quiero quedarme con este sentimiento de inquietud que hay en mi corazón por lo que estoy viendo. Hermano, no piense que mañana te vas a salir a la calle y vas a gloria a Dios. No, usted tiene que andar en la calle, hermano, dolido. Usted tiene que andar en la calle con un sentimiento de angustia, porque lo que se viene para este mundo no es relajo. Lo que viene y el ataque a la familia, a los hijos, al matrimonio, esto no es relajo. Esto es para estar de rodillas, en ayuno, en oración, en clamor, porque el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Esto no es una cuestión de estar peleando que si yo soy pastor de esta iglesia, hoy yo quiero aquella, hoy yo quiero la otra. Hablando por la chiquita, no, pero no. Esta es una cuestión de salvar nuestra alma del infierno, hermano. Cuando tú mantienes ese principio de entender a que Dios te llamó, bendito sea el glorioso nombre de Cristo. Él es el que mueve, Él es el que hace mis pies como de sierva, y en las alturas me hace andar. Hízome sacar del lodo cenagoso, puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Ese cristiano, ya tenemos que despertar. Hermano, mira, yo no sé
Yo no sé usted qué va a hacer con su familia, pero recoge tu familia. Mata el becerro más gordo que tú tengas. Ábrele su garganta, deposita un recipiente, toma una brocha y empieza a limpiar o a poner la sangre en los dinteles de tu casa, porque el ángel de la muerte apareció. El ángel de la muerte camina sobre esta nación. Te estoy hablando espiritualmente. Nosotros los hombres de Dios, los sacerdotes de la casa, no podemos estar, hermano, con la boca abierta, mirando qué compro, qué no compro, qué traigo para casa, qué no traigo, si le voy a poner esta pintura, si le voy a hacer un balcón, si le voy a hacer 2 pisos, si voy a tener un carro nuevo, si mi hijo quiere para aquí y mi hijo quiere esto. No, los hombres de Dios tenemos que velar por la parte espiritual, tenemos que velar por el altar de Dios levantado de nuestros hogares, porque la familia está siendo golpeada fuertemente. Por eso dice, de modo que no tienen excusa. Es posible tener un verdadero conocimiento de Dios, aunque obviamente limitado, solo por medio de considerar su creación. Mucha gente debate este tema, predicadores, teólogos, seminaristas, maestros, algo que se debe estudiar más a fondo, en un curso. El verso 20 no concluye diciendo, de modo que ellos conocen a Dios. ¿Cómo concluye? Sino de modo que no tienen excusa. Un cristiano que conoce la palabra no tiene excusa. Por eso es que yo le digo, hermano, y se lo digo con todo el respeto que usted se merece. Un cristiano entre más viejo tiene que ser más maduro. Un cristiano entre más viejo tiene que llevarse por las aguas y las ondas del Espíritu. No se puede llevar como el viento de aquí para allá y te arrastra uno y te arrastra el otro. Y este te llevó y te dio un cuentito. Y cuando te dio este te dio otro cuentito. Y este te habló de aquel y te habló de aquel. No. ¡Para eso en el nombre de Cristo! ¡Páralo! ¡Páralo! Porque eso no es un fruto del Espíritu. Si el hombre pagano no llega a conocer a Dios por medio de la creación, esto es porque la revelación general es defectuosa. Pablo indica que la revelación general es muy clara. Él afirma en Romanos 90, porque las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles. ¿Dónde radica el problema? En la percepción espiritual del ser humano. Ahí está el problema. Porque el hombre detiene la verdad. El hombre detiene la verdad, porque la verdad es que yo debo amar a Máximo, aún como es Él. A mí mi problema no es cómo es Él, es el problema de Él con Dios. Yo debo amarlo, o a la hermana, o al muchacho, al joven, amarlo. Entonces aquí vemos una de las grandes manifestaciones de pecado del hombre. Cuando detiene la verdad, viene el verbo catejo, que significa sujetar, reprimir. Hay un comentarista que dice que el pecado siempre constituye un ataque contra la verdad. El intento de reprimirlo, de sepultarlo fuera de la vista, de borrarlo de la memoria. Así que, ¿cómo podemos nosotros mirar o qué está sucediendo en nuestra humanidad? Es porque el hombre ha reprimido el pecado. Y Pablo expresa eso. Aquí sí concluyo. Pablo expresa las consecuencias del rechazo de la revelación de Dios por parte del hombre en 3 fases. Primero, se envanecieron en su razonamiento. ¿Cuál es el problema del cristiano? Que el cristiano comienza a razonar. No, pero él fue el que me ofendió, si él es el que tiene la culpa. Y no, ¿por qué pedirle perdón a él? ¿Es verdad? ¿Sí o no? Sí, eso es verdad. Uno tiene que pedirle perdón. Ellos razonan. Pero tú no puedes razonar con la Biblia. La Biblia que dice que el que te hiere una mejilla, ponle la otra. La Biblia que dice que debes perdonar 70 veces 7. La Biblia que dice que debes perdonar 7 veces al día. Pero ese pecado, esa impiedad, esa injusticia que está sobre el hombre y la ira de Dios reposa sobre el hombre, hace que el hombre entre en un razonamiento para él sentirse bien, para él excusarse, para él decir yo tengo la razón porque soy así. Hermano, nadie puede justificar el pecado. Por eso es que yo como consejero de matrimonio, lo primero que le digo a los que voy a aconsejar que se van a casar, yo le digo, si tu esposa no te cocina, no te lava, no plancha, no trapea, no friega,
Y si tu esposa no te atiende como debe, eso no es excusa para irte a buscar otra fuera que te lo haga. Para eso no te cases con ella y cásate con otra. Y viceversa. El que el hombre no te dé y el hombre no te lleve y el hombre no significa que te tiene que buscar otro que te lleve. Y porque algunos dicen, pero es que en la calle me dice mi amor, mi vida, mi corazón, qué linda que estás, qué ojo más guapo que tú tienes, qué cabello, qué nariz. Y mi esposo nunca me dice eso. Bueno, tú tenías que ver eso cuando te enamoraste de él. Tú tienes que conocerlo más. Es que mi esposo es muy simple, ponle un poquito de sal. Pero yo quiero que escuchen esto. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que el hombre se encarga de su cegar? Hay mujeres que al mal le dicen al esposo, tú eres... Hay mujeres que quieren que el hombre le dé dinero, pero ella nunca le da nada a él. Cuando cobra no le dan nada. A ustedes les gusta la cosa. Yo no estoy predicando eso para que hagan eso. Yo estoy poniendo un ejemplo. Entonces el hombre razona, el hombre piensa, el hombre se defiende. Segundo, su necio corazón fue entenebrecido. Al razonar, al querer excusarte, lo que hace es que te cubre el corazón, se te entenebrece y la verdad no sale a la luz. Y tercero, dice, se hicieron necios. El resultado de esta triple reacción del Señor frente a esta revelación es la idolatría. Por eso es que el hombre, hermano, comenzó a hacerse dioses. Por eso es que el hombre comenzó a adorar otra cosa. Por eso es que muchos cristianos adoran más a la mujer que a Dios. Adoran más a los hijos que a Dios. El hijo se cayó y se hizo una pelanchita. Ay, hoy no vamos a la iglesia. No voy a estar aquí cuidándote, te voy a poner. Déjalo que le salga sangre. Déjalo que aprenda, que lo golpee y vete para tu punto.